No logras configurar tu microscopio, se te desenfoca al hacer zoom y también al quitar el zoom. No logras ver lo mismo que ves en los oculares al mismo tiempo en la cámara. Tranquilo, te mostraré cómo es que configuré el microscopio para reparar celulares y te lo explicaré a detalle. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 37 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión te enseñaré a cómo configurar tu microscopio trinocular y adicional a eso, calibraremos la cámara pero específicamente para el microscopio RL-M3T. Lo demás sí será la configuración para cualquier microscopio con estas características. Este microscopio viene originalmente de la siguiente manera, pero yo le hice una pequeña adaptación para usarlo de otra forma. La base la pegué a una pequeña repisa que está sujeta de manera bastante estable a la pared, lo que me permite tener un espacio acá y poder yo mover el microscopio si deseo. De esta manera me parece mucho más cómodo. Este microscopio cuenta con un zoom de 4.5 a 0.7x. Tiene un lente Barlow de 0.7x. Con la ayuda de este lente puedo yo elevar mi microscopio a una altura más adecuada para poder trabajar de una manera más cómoda cuando yo ingrese el cautín para soldar o la pistola de calor. Bien, voy a ajustar esto acá y otra cosa que obviamente es muy importante es una buena luz. Entonces ahí ya tenemos. Entonces eso es lo que nos permite la configuración con el Barlow. Con 0.7 me da esta altura. Si tuviera uno de 0.5, que no lo tengo a la mano en este momento, pero lo he probado, podría subir el microscopio un poco más alto. Tendría más espacio para meter las manos y estación de calor y cautín, pero se distorsiona un poco la imagen, es decir, pierde calidad. Entonces la configuración adecuada para este me parece que sería con un Barlow de 0.7 y usa oculares de 10x entre 20. Bien, aquí en el microscopio tenemos una perilla que es para ajustar la altura del microscopio. Ahí vemos cómo puede subir y cómo puede bajar. Me he dado cuenta que muchos utilizan esta perilla que está acá atrás cuando el microscopio está de manera original con el tubo hasta la parte de abajo, ¿no? Y lo que hacen es que mueven la perilla para subir y bajar el microscopio de cierta manera, ya que no logran hacer que al momento de dar un zoom y quitarlo se mantenga enfocada la imagen. Y eso es lo que vamos a configurar a continuación. Ok, ahora vamos a la parte más importante y es cómo evitar que suceda esto de acá. Cuando yo doy zoom, se empieza a desenfocar, ¿no? Y cuando vuelvo al zoom mínimo, la imagen se enfoca. Pero yo lo que quiero es lograr una configuración de tal manera que cuando yo haga zoom, no se desenfoque y que cuando lo quite siga enfocado, ¿no? Cuando quite el zoom. Vamos a hacerlo de manera muy rápida y sencilla, es decir, no tiene nada de complicación, realmente es bastante sencillo. Lo primero que voy a hacer será hacerle un zoom máximo a mi microscopio, es decir, llevarlo a 4.5x. Cuadrar acá mis oculares de tal manera que vea un círculo a través de ellos. Un solo círculo, ¿no? Ok, con la perilla de acá de la tensión vamos a ajustarlo de la siguiente manera. Acá es donde yo voy a enfocar. Y logramos ver, ¿no? En la cámara está enfocado. Entonces lo siguiente será cerrar un ojo y calibrar con el ajuste que tiene acá el ocular. Acá tiene una perilla, esta no la tiene porque yo cambié este por uno fijo, ¿no? Pero este lado sí tiene una perilla, entonces ahí voy a cerrar este ojo y voy a calibrarlo hasta que vea lo mejor posible a través del ojo con el que estoy viendo, ¿no? Luego, ya una vez calibrado, voy a cerrar el ojo que ya configuré y voy a calibrar el siguiente. Este ya yo lo tengo acá fijo, de esa manera me queda perfecto. Entonces esa es la idea, ¿no? Configurarlo ambos para que cuando tengamos los dos ojos abiertos podamos ver una imagen bastante estable y bastante enfocada. Bien, ya con esta configuración lo tenemos resuelto, es decir, la configuración se hace con el zoom máximo del microscopio para que cuando nosotros quitemos el zoom ocurra esto de acá. La imagen sigue enfocada a pesar de que yo quite todo el zoom. En caso de que yo estoy trabajando y quiero hacer zoom a un objetivo, este no se me va a desenfocar y no tengo que estar moviendo la perilla de tensión ni mucho menos bajando y subiendo el microscopio a cada rato. De esa manera ya tengo una configuración perfecta con la que puedo trabajar de una manera más cómoda y eficaz. Así que aprovecharé el momento para pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, para que de esa manera no te pierdas ninguno de los siguientes capítulos. Muy bien, ahora viene lo que sería la parte
de la calibración de la cámara para los microscopios trinoculares, no, porque esta configuración la podemos aplicar para microscopios también binoculares, pero que tengan una configuración de 0.7x a 4.5x. Si cumple con esos dos parámetros, con esa configuración acá en el cabezal, puedes hacer esta configuración que yo acabo de hacer para tenerlo calibrado de esa manera. Ahora vamos con la cámara. Nosotros acá con este microscopio en específico, recordemos que la configuración para cámara será con este modelo en específico. Tenemos que traer un Barlow de 0.5. Este es un Barlow para la cámara. Viene de esta manera. Tenemos la cámara que viene sin ningún lente. Es decir, la cámara así, como yo la conecte, no voy a poder tener ninguna imagen. Se va a ver muy desenfocado. Entonces, al yo conectarla acá en el Barlow, que trae originalmente este tipo de microscopio, no voy a lograr tener una sincronización de la imagen de la siguiente manera. Es decir, lo que yo vea acá en los oculares no lo voy a poder ver a través de la cámara. Va a estar desincronizada ese enfoque. Es decir, si enfoco la cámara no podré ver en los oculares, y si enfoco los oculares no podré ver en la cámara. Entonces, he descubierto que podemos hacer una adaptación a este Barlow, porque la solución sería comprar un Barlow de 1/3. Con eso ya solucionaríamos el problema y podríamos utilizar nuestra cámara con nuestro microscopio y verlo de manera sincronizada al mismo tiempo que en los oculares en la cámara. Pero con esta pequeña adaptación que le hicimos acá, podemos utilizar este Barlow sin la necesidad de comprar otro, pero claro, tiene unas pequeñas limitaciones. Y vamos a ver qué fue lo que hice acá. Utilicé el Barlow y con un tubo PVC lo hice más alto. Entonces, este tubo PVC tiene un diámetro de 3.5 centímetros. Ahí lo vemos, el diámetro, y tiene una altura de 2.5 centímetros. Ahí vemos la altura, 2.5 de alto, 3.5 el diámetro, el espesor, el ancho del tubo. Entonces, de esta manera, este tamaño encaja perfectamente acá. Solo lo coloco, es igual que este, solo lo colocamos y ya luego con la ayuda de la llave lo ajustamos acá para que quede bien seguro, ¿no? Ahí ya queda seguro. Entonces coloco mi cámara acá arriba. Ok, entonces ahí ya tenemos la cámara. Vamos a verla en este momento en pantalla y vamos a ver cuál es esa limitación. Todo lo que han visto a través del microscopio en los últimos videos ha sido grabado de esta manera. Bien, entonces lo que podemos ver acá es que ahí está desenfocado. Yo acá estoy viendo correctamente. Cuando hago zoom, digo viendo correctamente, ahí apenas fue que se enfocó en la cámara, ¿no? Pero cuando quito todo el zoom se ve desenfocado. Acá ya la solución con esta altura es simplemente lo mismo de antes, hacerle todo el zoom y configurarlo en el ajuste que tiene el Barlow de la cámara. Ahí lo voy a hacer lo más enfocado que pueda. Ok, ahí está enfocado correctamente. Y cuando yo quito el zoom, entonces ya no pierdo el desenfoque. Así de sencillo es utilizar el mismo Barlow que trae el microscopio RL M3T sin la necesidad de comprar el otro, que sería adecuado, ¿no? Pero podemos, digamos, darle un uso a este. La desventaja es, o la pequeña limitación, es que yo puedo ver acá un diámetro de 4 centímetros. Tengo 4 centímetros de manera circular, ¿no? Ese es el campo de visión que me permite los oculares, tanto como el Barlow y el mínimo zoom de este microscopio, es decir, a 0.7x. Bien, tengo 4 centímetros, pero en la cámara no logro ver esos 4 centímetros. Acá veo desde el comienzo del flexómetro, del metro, hasta el número 4. Logro ver perfectamente. Pero en pantalla, okay, logro ver el segundo botón y hasta el número 3,5, por ahí 3/4. Es decir, que se reduce aproximadamente 1,5 centímetros el campo de visión en la cámara. Esa sería la limitación, cosa que con un lente o un Barlow de 1/3 no pasaría. Pero de esta manera podemos, igual logramos ver lo que es el tamaño de un CPU. Ahí lo vemos completo de una memoria. Entonces la limitación no es tan limitada. Bien, por acá tenemos este blindaje. Vamos a ver.
Bueno, no lo vamos a quitar ahorita porque eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Entonces, de esa manera puedes configurar tu microscopio como un profesional. Si quieres comprar un microscopio, en la descripción de este video te dejaré un enlace con los que te puedo recomendar. Y déjame en los comentarios qué microscopio tienes. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y nos vemos en el siguiente capítulo del curso, en donde daré algunos tips para remover los blindajes y no quedemos así. Vamos a remover ese blindaje, vamos a dar algunas formas. Pero antes de irnos, quiero mandarle saludos a los nuevos miembros del canal. Saludos para Juancho Ávila, Gabriel Soto, Alex Ramírez, Javier Camacho y Héctor Orozco. Gracias por haberme invitado a ese café. Nos vemos en el siguiente capítulo o también en el diccionario del técnico.